Voy a poner el huevo aquí y aquí tengo el cartón de huevo. Se va a ver más o menos así. No, ya no es adivina cómo tú tiraste los huevos ahí. Hola mi gente, bienvenidos una vez más a este canal y a un video nuevo. Hoy vamos a estar haciendo un dibujo realista. Esos dibujos realistas que a ustedes tanto les gustan. Lo que vamos a dibujar es un huevo roto. Sí, así mismo como escuchan. Voy a ir a mi nevera, voy a coger un huevo, lo vamos a romper encima del papel. Le vamos a tirar una foto y vamos a dibujar esa foto realista. Creo que esto va a estar muy entretenido y muy interesante. Vamos a buscar ese huevo ya. Y estamos de regreso con el huevo y con una cuchara. Ah, supongo que es para romper el huevo. ¡Claro! Miren qué huevitos más lindos. La verdad que estos huevitos color marrón son bien bonitos. Ok, mi gente, estamos en posición de romper el huevo. Tengo el papel listo. Como les dije, lo que voy a hacer es romper el huevo. Voy a ubicar el cascarón y les voy a tirar una foto que es la foto que voy a dibujar. Así que vamos a meterle mano, mi gente. Vamos a darle 2 toques. Ya está rajado, está rajado. Ya tenemos el huevo encima del papel, mi gente. Ojalá que no se empiece a correr. Ay, me embarré todos los dedos, brother. Malas noticias, mi gente. La yema del huevo, es decir, la parte amarilla, se rompió y no queremos eso para el dibujo. Así que voy a tener que romper otro huevo. Miren, se rompió la yema. El cascarón quedó una parte muy grande y otra muy pequeña. Y por supuesto, la yema rota así no queda bonito. Cuidado, cuidado, cuidado. ¿Quieren huevito? ¿A quién de ustedes les gusta el huevo? Les cuento que yo cuando pequeño no podía ver el huevo ni en pintura, no me gustaba de ninguna manera. Creo que solo me lo comía en tortilla, pero ni huevo frito, ni huevo hervido, no me gustaba el huevo. Ahora las cosas han cambiado y me gusta muchísimo el huevo frito. Así que deja dicho en los comentarios si te gusta el huevo o si lo odias. Ok, mi gente, ya estoy de vuelta y tengo la próxima víctima aquí. Creo que ahora sí. Ok, perfecto. Más o menos sí, creo que está listo para la foto, mi gente. Ahora lo voy a ubicar un poquito mejor y le voy a tirar la foto. Posiblemente esta lámpara de aquí la tenga que apagar para que no haga 2 sombras. Una sola sombra. Creo que ya tengo la foto que voy a dibujar. La retoco un poco de brillo. Vamos a saturarla un chilín, poco contraste y ya está. Y esta es la foto que voy a dibujar. Así que ya nuevamente podemos quitar el huevo. Obviamente lo voy a guardar para luego hacerme una tortillita. Y aquí no se puede desperdiciar nada. Cuidado, cuidado, abran paso que traigo un huevo roto. Listo. Pero antes de empezar les tengo una sorpresita. ¿Se acuerdan del video blog que visité a la tienda de arte? Que les pregunté que iba a hacer un sorteo. Pidieron muchas cosas diferentes, pero creo que lo que más pidieron fueron lápices de colores. Así que yo decidí volver a sortear una caja de Prismacolor Premier de 150 lápices. Sí, de 150 lápices. Para participar es muy sencillo. Simplemente tienes que estar suscrito a este canal y seguirme en mis redes sociales: Facebook, Twitter o Instagram. No es necesariamente obligado seguirme en las 3 redes sociales, pero si me sigues en las 3 tienes más posibilidades de ganar. ¿Cómo voy a elegir el ganador? Voy a coger una publicación random en una de esas 3 redes sociales y voy a elegir un comentario completamente random, buscando así la posibilidad de que el ganador sea un fiel seguidor de esos que te comentan en todas tus publicaciones. Así que ya saben, mi gente, vayan por esa caja de 150 lápices de Prismacolor Premier. El sorteo va a estar abierto hasta el 12 de mayo, así que tienen bastante tiempo para participar. Así que ya podemos empezar a dibujar. Estas son las cosas malas de dibujar realista. Esta cámara te sigue la cara para tener el foco, pero como ven ahora estoy desenfocado. ¿Por qué? Porque está siguiendo la cara de las rocas. Que yo estoy más realista que las rocas, no puede ser que lo sigas a él y a mí, no. Y bueno, para empezar a dibujar, obviamente vamos a hacer nuestro boceto, que es algo bien sencillo. Simplemente son unas cuantas líneas para saber las dimensiones de nuestro huevo. Esto de decir nuestro huevo suena un poco raro. Bueno, ustedes me entendieron. Luego que tengo ya el huevo boceteado, voy a dar una base con acuarelas. Voy a usar unas acuarelas en tubo.
y el foco vuelve para la roca. Son unas acuarelas bastante económicas, pero a mí me van bastante bien. Y como yo no las uso tanto, para lo que las uso están perfectas. Doy colores base dando un naranja ligado con ocre en lo que es la yema del huevo. Y en la clara doy un amarillo bastante tenue, bastante clarito. Y en los cascarones de los huevos vamos a dar un marrón. Esto simplemente es un color base. Luego le vamos a dar los detalles con los lápices de colores. Y los lápices de colores trabajan bastante bien encima de las acuarelas. Simplemente hay que estar seguro de que haya secado todo el trabajo de acuarelas. Una vez que terminamos toda la base de acuarelas, empecé a dibujar con lápices de colores. Y usé... ¿A que ustedes no saben qué lápices usé? Nada, ustedes no van a saber. Yo estoy seguro que ustedes no van a saber qué lápices de colores yo usé. Claro que sí, porque usé los Prismacolor Premier. Pues sí, empecé a dar mis detalles con los Prismacolor. Empecé por la yema, que era lo que más me tenía ilusionado. Siento que para la foto que tomé para hacer el dibujo tenía que haber acomodado mejor las luces, para que tuviera más reflejo de luces, para que tuviera más sombras y así el dibujo quedara mucho más atractivo. Así que intentemos salvarlo un poco en el dibujo. Lo que voy a hacer es hacer las sombras un poco más fuertes, para que tenga un poco más contraste el dibujo. Para sombrear la yema usé un color rojo oscuro y es un color que ayudó mucho para el sombreado. Antes de probar con este color había probado con un gris, con un marrón. El que más me gustó fue el rojo oscuro, este color rojito que ven aquí. A ver, es como un marrón rojizo. Después de tener la yema ya bastante conseguida, me fui a hacer el cascarón. Obviamente después la yema la podemos retocar un poco más si le hace falta. El cascarón sin mucho misterio, con un marrón pude sombrearlo todo. La sombra que tiene el cascarón sobre el papel, esa es una sombra muy suave. Lo hice con los lápices de colores y me arrepiento de no haberlo hecho con los lápices pasteles, porque ellos difuminan muy pero muy bien y para esta sombra tan suavecita hubiera sido mucho mejor. La parte interior del cascarón lo hice con los colores piel. Para los reflejos que tiene el dibujo, esos reflejos de luces intensos, usé el Posca blanco. ¿Se acuerdan cuando me lo compré en Madrid, España? Que si no has visto ese video te lo voy a dejar por una de las tarjetas para que no te lo pierdas. Pues con el Posca hice esas luces. Algo que hubiera ayudado mucho a este dibujo también es que el papel hubiera sido gris. Esos papeles que tienen ese tono gris, que no son blanco, 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 hubiera ayudado más, porque así los reflejos de luces altas que hice con el Posca hubieran resaltado muchísimo más. Por cierto, yo nunca he hecho un dibujo en ese papel gris. Varios artistas los usan y me ha llamado mucho la atención, así que próximamente probaré ese papel. Si alguno de ustedes ha probado ese papel, déjenme dicho en los comentarios qué creen. Si les gusta más, si les gusta más papel regular de tono blanco, a ver qué hago, pero me gustaría probarlo. ¿Qué opinas tú? La parte restante del huevo es lo que en mi país le dicen la clara, la parte clara del huevo. Pues eso lo hice con grises, algunos tonos amarillos y un color que usé también en algunas zonas fue un gris que tiene una tonalidad azul. Y bueno, después de varias horas dibujando terminé el huevo, que se los voy a enseñar a continuación. Wow, esto me da mucha gracia. Y aquí tenemos el huevito roto. Parece bastante real, ¿eh? Mi gente, se me ha ocurrido tremenda idea. Vamos a ponerle huevo a mi mamá encima de la cocina. Mi mamá usa espejuelos y no ve bien, así que puede ser que si no tiene los espejuelos puestos y lo ve de lejos, puede ser que piense que es un huevo de verdad. Y le vamos a decir que Justin fue el que rompió el huevo. Tú te sientas en la mesa ahí jugando con los huevos. Dale. Vamos. Voy a poner el huevo aquí y aquí tengo el cartón de huevo para que la confunda un poco. Se va a ver más o menos así. Cartón de huevo. Y yo estoy jugando, yo creo que se lo traga. Justin, ¿qué tú crees? ¿Se traga la broma o no? Sí. Hay que esperar que venga abuela. Y mi mamá está en el baño. Mami, mira esto. Justin rompió un huevo arriba del último papel que me quedaba para dibujar. ¿Qué pasó? Yo no sé cómo dejan eso abierto ahí. Tú lo dejaste abierto, sí, yo no No, fui. yo no tocaba esos huevos. Pero ¿y eso qué fue lo que pasó, Justin? ¿Por qué tú cogiste los huevos así? Y ya no tengo más papel ahora. Ya no tengo más papel. No, ya no. Ay, hija, ¿cómo tú tiraste los huevos ahí? No. Espérate. Pero ese es el dibujo. Eso es pintura. ¡Ah, pero cayó! ¡Cayó! Saluda a la cámara, saluda a la cámara. Al
final lo adivinó, pero al principio se lo comió completico. Así que podemos decir que el dibujo está bastante realista. ¿Le faltó algo a este dibujo? ¿Está perfecto así? Déjalo dicho en los comentarios para yo poder ver tu opinión. Y recuerda participar en el sorteo de los Prismacolor Premier. Así que mi gente, espero que les haya gustado este video. Si ha sido así, ya sabes lo que tienes que hacer. Apóyalo con un like. Y recuerda que aún no has visto ni mi mejor ni mi peor dibujo. Así que suscríbete si no lo estás. Y nos vemos en la próxima. ¡Chao!